Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Vida y Obra. Y sí, señores, hoy tenemos a un invitadazo. Bueno, dos invitadazos. Hoy tenemos a dos miembros del Ibarrecheverso acá con nosotros. Sí, nos faltan Pepe y Bego. Pepe y Bego, sí. Pero mira que está la mitad. Un episodio diferente, un poquito... abarcando cosas que muy probablemente, pues, de las que no hayas hablado en otras entrevistas, mi querido Javier. Sí, porque eso ya, habiéndome acostumbrado a estar yendo como todo el tiempo, hola primero que nada, quien quiera que esté viendo esto, habiéndome acostumbrado ya como este formato de estar yendo a entrevistas, tanto a promover shows, promover películas, estar como en este formato de que te hagan las mismas preguntas todo el tiempo, llega un punto en que ya te das cuenta de que es lo mismo que te preguntan la mayoría. Claro. O sea, hubo un año entero que me aventé, pero cuéntanos cómo empezaste en TikTok. No, pues subí un video y tal, es como, ya, o sea, podemos darle otro enfoque a esa misma historia desde otro lugar, ¿no? Sí, es el dilo tuyo, ¿no? Ya. Exacto, sí. Vamos bueno, tengo aquí una pequeña semblanza de mi querido Javier. Muchos de los que ya lo conocen, han escuchado de esta increíble historia de éxito, en donde gracias a las redes sociales, principalmente TikTok, pues logró pasar de ser un maestro de español en una secundaria a ser un referente en el tema de series y películas. Él ha llegado a entrevistar a personajes como Dwayne Johnson, Matt Damon, Jamie Lee Curtis, James Cameron, e incluso ser parte del equipo de TV Azteca en la alfombra roja durante la ceremonia de los Óscares de este año. En cuanto a su carrera como comediante, este año se presentó en el Teatro Metropolitan logrando un sold out completo, y apenas la semana pasada le abrió el show a Daniel Sosa en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México también. Nada más. Cuenta con 10.8 millones de seguidores en TikTok, cerca de 1 millón de seguidores en Instagram y casi 333,000 suscriptores en su canal de YouTube, que se llama Yo Te Lo Comparo. Actualmente es conductor del programa Seguir Viendo, producido por Netflix. Y bueno, pues más bien vamos a dejarlo que diga lo suyo, mi querido la frase de la que Javier. la palabra de la que ya me apropié, del spoilers. Spoilers, exactamente. Digo, Eso es a lo que voy. O sea, en 2 minutos leíste una semblanza que a mí me preguntaban durante 1 hora. Pero cuéntanos que ya con eso, ahí está. Ya, O sea, ahí está el resumen de... Exacto. ya, esa es ahora mi carrera, ahí ya está. pasemos al lado B del disco, ¿no? Sí. Bueno, antes Que seguro hay alguna vamos a darle canción un buena. aplauso de bienvenida. No, gracias. A ustedes por la invitación. Y ahora sí que se suene bien el aplauso, porque siempre promete tu papá cambiárselo en postproducción y nunca lo hace. El meterle un aplauso. Pues algo que suene menos pitero, ¿no? Desde luego, que parezca que no estamos solos. Desde luego que teníamos que invitar a Javier, y mucha gente incluso se había preguntado por qué no lo habíamos hecho, y yo tengo no sé, tú dime si estoy equivocado, la idea de que cuando en un show alguien cierra es el más chingón, ¿no? Normalmente el headliner viene al final, el que cierra es como lo que se guarda El main event. el main event. Y hoy casualmente estamos cerrando la primera temporada de Vida y Obra, y por eso decidimos que fueras tú el que cerrara esta Fue puro temporada. nepotismo. Conseguí este lugar por... Sí. El Conseguí orgullo. este lugar por palancas familiares. Claro que vamos a hablar de series y películas y de todo lo que es lo tuyo, pero también lo vamos a hacer desde un enfoque completamente diferente. Para hacer que papá e hijo de alguna manera contribuyan en esta conversación, ¿no? En este ejercicio de nepotismo mutuo. Buenísimo. Yo tengo aquí algunas preguntas que tuvimos ahí peloteando tu papá y yo. Y parten de la primera, que es, ¿cuál fue la primera serie y película que vieron juntos? En la tele no sé, ya me lo dirás tú, porque pues me imagino que hubieron momentos donde yo de más chiquito, cuando ni siquiera podía hablar ni nada, pues hubiera estado yo como en brazos y estaba viendo la tele algo, no sé cuál habrá sido, pero si no me equivoco, y corrígeme si sí, en el cine fue la de Batman. O sea, según Película en el cine fue Batman,
No, La no. primera experiencia que yo recuerdo en el cine fue la de haber visto la de Batman y Robin, la de George Sí. Clooney y demás. Sí. Esa es la primera que yo tengo memoria de haber ido al cine. Sí, y creo que poquito después fuimos a ver La Guerra de los Clones. Un episodio de Star Wars. Habrá sido la primera, La creo, uno, la sí, el amenaza episodio uno. fantasma, sí. El episodio 1, así hace 1000 años. Sí, cierto. Sí. Que me habían regalado la espada de Darth Maul, que se abre como de los dos lados. Ya esa mera. Que era un juguete gigantesco, mira, de mi tamaño, pinche espada así. Sí, o sea, parecías de estos perritos chihuahuas que llevaban bueno, y en cuanto a serie de televisión, digo, tú así conscientemente seguramente Seinfeld. Yo creo que sí. O Sí. sea, yo sí me imagino que habrá sido lo primero. No consciente, Cheers. Cheers, llegué a ver todavía Sí. reruns, me imagino, ¿no? Porque esa Sí, serie... ahora, estamos hablando de sitcoms, ¿eh? Digo, yo otro tipo de series no veía. Habrán visto bastante más historia de la tele ustedes que yo en ese sentido, porque pues justo a ti sí te tocó Cheers. No sé si tú alguna sitcom viste como en su momento que tuvieras como muy marcada No. La verdad es que yo no era así mucho de ver. tan de televisión. tan de series. Pero como que el fenómeno de la sitcom es uno que ya como que está medio muriendo. Porque como ya no le dan tanto tiempo a las series de que maduren, o sea, sale una temporada, no le va chido, cancelada. Adiós. Y es como, ninguna sitcom es su mejor temporada la primera. Claro. Generalmente es como la tercera, cuarta, cuando ya va más o menos agarrando. Caso ejemplo Seinfeld, lo mismo. O sea, De hecho, las más emblemáticas son las que peor empiezan. En generalmente muchos de los casos. empiezan mal. O sea, son series mediocres, raras, incómodas al Sí. principio, pero van como agarrando. Cosa que yo lamento mucho porque yo soy muy fan del formato y tiene que ver con eso. Con que desde chiquito yo me acostumbré a escuchar 3 personas hablando y un público riéndose al fondo. Sí, claramente la risa evitado. enlatada. Como La le risa llaman. enlatada. Cómo me encanta ese maldito sonido. O sea, Sí, que de hecho, bueno, la verdad es que incluso el tema de ver televisión juntos era, o sea, pues despertaste a la vida viendo tele, Sí. porque yo era un atascado de la tele muy cañón. Incluso en el kinder nos llamaron un día porque era un tema patológico la tele para él, porque era, o sea, estaban diciendo un ejercicio de kinder, o sea, sacaban una manzana y what is this? Una manzana de Washington, o sea, el biberón era un curity, o sea, todo iba relacionado con marcas, entonces típico me decían, pues o va a ser publicista o ya despégalo de la tele porque y no, si, todo bien, ¿eh? Si la maestra está viendo esto, o sea, ya hacemos anuncios Sí, un poco for a yo- living. O sí, sea, sí, ya, todo bien, todo sí, bien. un poquito in your face, ¿no? Ajá, Sí. sí. Tranquila, vamos Sí, a hablar sí. de marcas profesionalmente después, en unos años. Entonces, todo bien. De placer culposo, híjole. Hubo una temporada, eso sí me acuerdo, porque digo, ya estaba yo un poquito más, ya más grande, que de repente me clavé como con ciertas películas que rentábamos obsesivamente en Blockbuster. O sea, Ok. que era, no la teníamos, entonces era ir a rentarla y devolverla y sacarla otra vez para verla diario. Creo que llegué a hartarlos a ti, a mi banco del maestro del disfraz. Y después me ganaste el nombre. Esa, sí. una Sí. película de que era Dana Carvey, ¿no? Era el, Más que nada lo que más me enojó es que la rentamos tantas veces que en realidad en precio la compramos varias veces. Sí, claro. Y no se tardaban, Sí. no se tardaban un chorro de días en regresar y luego los recargos venían. No, éramos No. bastante responsables con eso, pero Ok. era una estupidez porque era como rentarla de nuevo. Para Otra ese punto vez, era, ya otra- compren la sí, película, mejor, ¿no? O claro. sea, ya mejor. Sí, o sea, ya. ¿no? Pero que esa era una película de Dana Carvey donde la premisa era una tontería, o sea, era como una especie como de secta, grupo secreto, élite, no sé qué, que eran literalmente maestros del disfraz. Entonces podían Claro. transformarse en quien sea. Entonces la película estaba llena de cameos de celebridades que según era el protagonista disfrazado de alguien más. Pero luego sí era Dana Carvey disfrazándose del personaje y los disfraces se veían muy chafas, pero era él imitando a Bush o a Tony Montana o a... Tony Montana. Y era una tontería, pero me acuerdo que a mí me daba mucha risa porque el villano era un güey que cada vez que se reía se tiraba un pedo. Entonces, Y es que con un pedo, cuando aparece un pedo en escena, todo el mundo se ríe. Es inevitable. y Luis y que por ahí tiene un chiste donde explica la fecha, o sea, explica por qué los pedos son chistosos. O sea, no me acuerdo cómo iba, pero por ahí busquen ese clip, pero es que sí. Y a mí desde ese momento ese chiste me acuerdo que me daba mucha risa, pero la vimos 30 veces la película del maestro del disfraz, o sea... Es que el pedo suena como trompetilla. Es que es un Entonces, sonido muy entonces la, chistoso. la dinámica familiar, por lo que estoy escuchando, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues digo, la actividad específica de Javier y mía juntos era frente a la tele. Generalmente, O sea, nunca sí. fue con un balón de por medio, No. nunca había pastito, digo, no. O sea, eso está Sí, claro. no hubo así de... Esta imagen gringa de vamos a jugar catch. No. Nosotros veíamos la película en la que el personaje jugaba catch y con eso ya... así Sí, de- jugábamos catch con el control remoto. Ajá, sí, básicamente. Oye, mi querido Agustín, ¿y cómo era mi querido Javier de Chavito?
Pues mira, la verdad es que era chistoso, o sea, era súper aplicado, o sea, nunca tuvimos que decirle haz la tarea. De hecho, teníamos discusión con la familia porque ¿por qué lo dejas ver la tele mientras hace la tarea? Pues porque él la hace bien. Porque, pues, a lo mejor, como dicen, si no está roto, ¿para qué lo compones, no? Sí, O sea, un poquito. la verdad es que sí es un poco el decir, si le cambiamos el formato, pues a lo mejor ya va a empezar a fallar o lo que sea, pues ahí va. Y, digo, de todo bien, la niñez bien, realmente nunca, nos llevamos muy bien, nunca fuimos así como los cuates, o sea, pero Sí, como que no era distante, pero el Sí. cariño ahí estaba, ¿no? Exacto, sí. De O sea, adolescente sí creo que fue un poco un dolor de tanates. de O sea, sí tanates, llega- sí. sí. Sí, Que ya- se, ya. Me, se me cuenta que no fui el ser más fácil como, Sí, ya como andaba, adolescente. ya andaba yo pidiendo prueba de ADN para ver si eras mi hijo o me caiga. No, Oye, como adolescente sí creo que no fui. Sí. Y eso me da risa verlo porque tengo un primo que pues es un poco como sobrino, le llevo 18 años. Ok. A Iñaki. Sí. Y entonces me da risa verlo porque ahorita él acaba de cumplir 11, si no me equivoco, este año. Que está empezando a rascar los 12 años por ahí. Estamos un poco como de luto porque sí, Sí. o sea, viene un periodo interesante para mi tío, para el papá de Oye, Iñaki. que Sí, pero interesante así, no, interesante tipo maldición china. Sí, o sea, interesante sí. para mí verlo a la distancia. O sea, Sí. que a mí me va a Sí, dar sí, risa sí, ver sí. cómo opera ese... A ver, Pero sí. yo sé que no tienes hijos ni planes para tenerlos, Sí. pero si llegaras a tener alguno, que sea hombre también, ¿qué de lo que tú hiciste no te gustaría que hiciera? ¿Qué de lo que yo hice? ¿Tenemos tiempo? Fíjate, no sé, o sea, yo creo que más que quisiera algo diferente, o sea, como que solamente daría por hecho, él va a haber un periodo que va a ser indeseable. Ok. Y que me parece que es normal. O Sí, sea, como que creo que... todos los jóvenes. Cuando uno tiene una personalidad fuerte, ruidosa, contundente, como le quieran poner el adjetivo, pues va a pasar por un periodo donde uno es un ser indeseable en la Indeseable. adolescencia. O sea, Sí, o sea, como que sigues medio estabilizando la receta, ¿no? Ok. De hecho, digo, hay una edad en la que te levantas cuando con el único propósito de ganarte un enemigo. Sí. Si te ganaste un enemigo más, te vas a dormir con un enemigo más, fue un buen día. Exacto. De plano. Sí. Yo Ya. creo que lo que yo haría más bien, o sea, sería procurar mantenerlo como lo más alejado posible de las redes sociales durante ese periodo. Ok. O sea, yo agradezco muchísimo que no me tocó este nivel de intensidad de redes sociales durante mi adolescencia. O sea, porque no sé qué sería de mí ahorita si de repente hubiera yo estado todo el tiempo grabando y documentando lo que yo hacía a mis 15, 16 años. Claro. O sea, gracias que no me tocó. O sea, sí, que no me tocó ese periodo. O sea, porque tú sí te ves habiéndolo, si hubieras tenido las herramientas, habiéndolo empezado a hacer. me hubiera gustado, eso sí, tener como la herramienta que tengo hoy para grabar y editar cosas. Eso sí me hubiera gustado como tenerla a la mano de adolescente. Claro, ok. Porque eso sí es una súper herramienta. O sea, la idea No, de que bueno. alguien de 15 años ahorita pueda hacer una película con su teléfono, eso está muy chingón. Sí, claro. Pero más bien el acceso a esta cosa donde todo mundo es público y todo mundo tiene una opinión y todo mundo como que documenta su vida y la publica todo el tiempo. O sea, yo no me imagino lo que debe ser ahorita para alguien que se vuelve influencer a los 15 años. ¿Qué En- será de esa persona y de su psique y de su salud En mental? 6 meses, o sea, O sea, yo empecé con este desmadre a los 27. O sea, me agarró, digamos, ya un poquito más adulto. sí, más preparado. Que sí agradezco que hubo una diferencia en actitud. O sea, no me imagino si me hubiera vuelto famoso, por así decirlo, a los 16 años. De Qué hueva. las Sí, no. personas, No, la primera funa, porque te cuento, No, o sea, olvídalo. bueno. de las personas que se dedican a crear contenido, más o menos, ¿de cuántos años estamos hablando? No sé, por darte un ejemplo, a lo mejor, que son 10, 15 años para acá, que empezaron la Sí. mayor parte de los que están haciendo contenido, que hoy son grandes. Sí. Empezaron jóvenes, o sea, no... Pues que un Wherever Tomorrow, un Luisito Sí, Comunica. un- o sea, uno de yo me estos. imagino que habrán empezado igual a los 20 y pocos o a sus 10 y muchos. Pero Pero- digamos que hace 15 años. más o Claro, menos. pero también ayer era diferente porque... No había era tan mucho- explosivo. Exacto, había muchas menos personas Sí. en ese medio. Y de hecho todavía, más bien ellos les tocó como abrir terreno. O sea, el hecho de que los empezaran a invitar a eventos importantes y que de repente empezaran a reemplazar a otras figuras públicas en campañas de publicidad. En el caso de los que hablan de cine, por ejemplo, el hecho de que les tocara a ellos hacer entrevistas con actores y hacer como cobertura de películas, a ellos les tocó como abrir terreno. Gaby Mesa, por ejemplo, que le mando un saludo y que ya graba aquí. O sea, yo llegué en terreno blandito porque pues como que para cuando a mí me toca empezar a entrevistar, ya había como este estándar de, ok, ya sea que vengas de la tele o del periódico, de medios tradicionales o de las redes,
ya se vale que tengas este espacio siempre y cuando tu contenido valga la pena. Claro. A Gaby y esta banda le tocó justo como empezar a empujar a abrir remar en puertas. cajeta, como le dicen en la comedia, ¿no? O sea, Sí. que es esta cosa de estar así como ahorita, o sea, peleando para eventualmente ganarte ese espacio y que la gente ya no te cuestionara el por qué estás ahí. Pero entonces es distinto porque son gente que también son famosos, pero creo que es una fama que se fue como cultivando de a poco y como que se hicieron de una comunidad y crean su contenido. Yo me refiero a la gente que de repente a los 15 años explota de viralidad por una cosa y eso, como que no saben lidiar con las cosas que implica la fama y el dinero y de yo qué sé. Sí, y pasa un poco como lo que sucedió con Toy Story, ¿no? El documental, ¿te acuerdas, no? Que fue tal el éxito de esa película Ajá. que decían, ¿y ahora qué? O Sí. sea, ¿ahora qué hacemos para mantenernos aquí? O sea, la gente espera por lo menos algo igual. Sí. Entonces, puta, pedazo de compromiso. Claro, o sea, ¿qué víctima de haces? tu propio éxito. Exacto. Y de repente saberte, ay, ¿será que la cosa más importante que hice en mi vida ya la hice? ¿A los 20? Oye, Híjole. ¿y qué opinas que tu jefe esté ya metido en esto de las redes sociales? A mí me parece maravilloso, porque, o sea, creo que hay una cosa donde ahora sí que ya yo como adulto, mi relación con mi papá, pues ya viene desde un lugar diferente y el hecho de que no solamente no juzgue lo que hago y que desde el principio como que había un apoyo. O sea, yo empiezo a crear contenido y no hubo oye, y si mejor dedicas tu tiempo a algo más valioso, fue como, no, pues estoy explorando con un lenguaje diferente y de repente resulta que empieza a tener resultados. Me parece muy valioso porque es como pues mira, esta es otra posibilidad de actividad que tengo en esta realidad, en este siglo en el que vivo, pues explorémoslo. Sí, ya nos vemos más como cómplices, ¿no? En Pues este, sí, en o sea, este como tema. que en lugar de verlo Ahora, como una cosa de, yo no sé a qué Sí. se dedica, pero ahí como que le va eso, no. Voy a interesarme, voy a empezar yo a crear contenido y a mantener un canal y a hacer un podcast, o sea, hay como una cosa de meter las manos al... ¿Sabes? Es como que si- eso está muy padre porque pues no todos los papás actuarían de esa forma. No. O Bueno, sea, ahora viene yo un creo poco- que, no sé si tú, es que Sí. desde dónde analizaste o viste Es que ahí esto- va, claro. que eso podía ser algo bueno para él, porque yo o otras personas seguramente hubieran reaccionado como tú dijiste hace un momento. O sea, párale y mejor ponte a hacer algo un poquito, algo más de más de mejor provecho, ¿no? Fíjate que eso yo creo que viene desde mucho antes. O sea, es más, cuando me enteré que mi mujer estaba embarazada de Javier, en ese momento yo había decidido dejar mi trabajo de 9 a 5 de encargado en una zapatería y me iba a dedicar a ser diseñador y me acaba de comprar mi primera computadora. Okay. O sea, estás hablando de una computadora que hoy cabe como 7,000 veces en cualquier celular, pero... Sí, porque esto fue en el 93. En el 93, exactamente. A principios del 93. Y entonces, pues bajita la mano llevo 30 y tantos años frente a una computadora. Y la primera vez que me conecté al modem y sonó todo el ritual del... y me conecté a internet y de repente digo, estoy en una biblioteca en Bilbao en este momento conectado viendo cosas que están sucediendo ahí. Esto va a crecer, o sea, yo desde ahorita tengo que ir viendo en dónde me voy a colocar porque yo voy a vivir de esto. Claro. Así, te lo juro, llámale, no sé si... Lo que pasa es que hay dos... Digo, hay- se- hay- Es una herramienta que va a formar parte de mi trabajo a huevo. No, el trabajo de todos. y estamos hablando de dos generaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, Javier pues es nativo digital y tú y yo somos migrantes digitales. Sí. O sea, de alguna manera, aunque te voy a decir una cosa, hay cuates míos contemporáneos de la escuela que no prenden una computadora. De plano. No, y la gama está entre esos y Matuk. Exactamente. Claro. O sea, Totalmente. sí. Eso está chistoso porque también, o sea, la generación a la que yo pertenezco le tocó como un limbo raro porque dentro de estas divisiones que nunca termino de entender qué implica qué, pero según yo soy como joven millennial, viejo Gen X, no tengo idea, pero por ahí en medio. Y el caso es que dentro de esto, pues a mí me toca sí crecer con internet, pero me toca ver un poco esta evolución. O sea, recuerdo cuando vivíamos en Santa María todavía, alguna vez haberlos querido conectar y era este ritual del teléfono. Nadie vaya a llamar porque entonces como que se estropea la línea porque era la misma cosa. Tardar 40 minutos, 1 hora y media en medio descargarle, o sea, medio conectarte a un juego. Había un juego de las chicas superpoderosas, me acuerdo, que era como de una pelea de almohadas. Sí, sí, sí. Que nada más como que se aventaban almohadazos Sí, y pues sí, ibas sí. ganando puntos y tal. Y Ese ya juego- todo era web. ¿no? Corte A, que además aquí hay una gran anécdota de Sí, ese juego. Corte A, me hago un tatuaje. No, no. A ver. Wow. Ese, de hecho, fue el primero. Este fue el primer tatuaje. Entonces te digo, me toca ver esa como transición de ese tipo de internet
a que de repente ya todo el mundo tenía una... O sea, me tocó que era habitual que no tuvieras a lo mejor una computadora en tu casa, a que de repente ya hubiera una computadora en casa para trabajar, a que de pronto se volviera necesario que cada quien tuviera su computadora para trabajar. El teléfono, me tocó la transición de un teléfono que nada más llamaba y tenía viborita, a que de repente ya fuera un teléfono con cámara, a que, o sea, recuerdo haber ido al cine y haber visto el primer anuncio de un teléfono Sony que tenía una cámara integrada y que todos dijimos como, un teléfono celular con una... Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. No saben lo bien que la estamos pasando. Antes de continuar, les quiero recordar que este podcast se graba en las instalaciones de Reprogramando TV, que están aquí en Mariano Escobedo 396, y están muy bien ubicados para que, por si alguno de ustedes necesita hacer alguna producción, un podcast, un noticiero, algún video corporativo, un webinar, debajo del video les vamos a dejar toda la información para que se pongan en contacto con nosotros. Las historias increíbles de todos nuestros invitados, sino también de ayudar un poco. Y lo único que les pedimos es que nos compartan, les den, si les gusta el episodio, le den me gusta, pero sobre todo activen las campanitas que les recuerden en cada una de las plataformas cada vez que subimos un video nuevo, ¿no? Y aquí ponemos los enlaces abajo Sí, del aquí abajito. video para que... ¿Hay algo que se me haya olvidado que tenga que decir? Tú que eres el chachucha cuerera de los videos. Creo que no, o sea, está la información, aquí los enlaces, chequen, ya está. Aquí abajito, sí, ¿no? listo. Next. Oigan, ¿y cómo se llevan en familia? Pues mira, O sea, aquí hay, ahorita en el Ibarrecheverso está tu papá, bueno, Javier, Begoña, tu jefe, tu primo, Sí. Pepe, pero además hay una persona que seguramente juega un papel ahí muy importante, Conchi. que es Conchi, tu Sí. mami, ¿no? Sí, que justo creo que- Cuéntenos un poquito cómo es la relación familiar. Justo ahí, o sea, por eso decía, como me preguntas cómo se llevan, yo decía, ahorita, chido. Porque justo cuando era yo adolescente, volviendo un poquito a lo que les contaba hace rato, pues fue cuando mi mamá entró a trabajar a la escuela. Entonces ella entra a trabajar como prefecta en secundaria, cuando yo iba en secundaria. Eso inevitablemente iba a complicar la relación. Ella fue muy profesional al respecto, o sea, hoy ya digamos como adulto justo puedo ser capaz de ver al pasado y decir, lo manejó muy profesionalmente porque supo hacer como la distancia entre, no, a ver, la distinción entre una cosa es en la casa y otra cosa en la escuela, aquí no soy tu mamá, aquí soy la prefecta. No sabía que ella era la prefecta de la escuela. Ella fue la donde tú prefecta de la estabas. escuela donde yo Sí. estaba, entonces he Ok. explicado en un par de entrevistas que mi mamá una vez me cachó un acordeón en un examen y pues ella, digamos, ahora sí que por yo hacer trampa en ese examen, ella fue la responsable de quitarme el examen y de que yo reprobara ese bimestre esa materia, porque pues ella monitoreó ese examen. Entonces, eso evidentemente fue como una cosa complicada. Entonces, durante la adolescencia, pues realmente yo no me sentía particularmente cercano a mi familia, pero porque yo marcaba esa distancia un poco por lo que era en la escuela, ¿no? Claro, ok. Pero tiempo después, ahorita creo que nos llevamos muy bien y justo es curioso que mi mamá es como la única persona que no está activamente creando un contenido, digamos, audiovisual de algo para propósito de las redes. O sea, porque mi hermana, pues ella, entre las 1000 cosas que hace, como también compone y canta y toca instrumentos, de repente graba canciones y las publica. Ahora sí que está creando contenido musical constantemente para redes. Mi papá también está creando contenido que habla de 1000 temas distintos, pero también para sus canales. Y pues yo me dedico también directo a crear contenido. Entonces, es chistoso que mi mamá como que es la única que no, pero lo que hacemos lo ve todo. Pero es la voz de razón. Es como justo la persona que es el primer espectador del contenido de cualquiera de los tres. Y es como justo la persona que puede desde fuera de repente ver como con más calmita eso. O sea, como que es la única que puede ver el video como con la objetividad de yo no me dedico a hacer esto, luego entonces lo veo como un espectador que es. Fíjate que aquí tuvimos en el estudio no sé si conozcas a Ara y Punto, ¿Cómo no? Sí. que por cierto es tu fan. Y él nos decía que su mamá era su primera crítica, sobre todo porque no le gustaba cómo hablaba al micrófono, con toda la bola de majaderías y cosas que dice. ¿A ti cómo te iba en ese aspecto? En eso, mi mamá, o sea, yo puedo notar cuando ella no es fan de algo que yo hago, Ok. pero como que es muy, las cosas que hace. O sea, como que ya hizo las paces con, me voy a rayar todo el cuerpo, pues ya ni modo. O sea, Ok. como que ya, y de la forma en la que, o sea, tengo palabras que utilizo con cierta frecuencia porque disfruto mucho el expresarme de esa forma en mis videos, y pues ella no es la mayor fan de decir groserías. Entonces, Claro. como que lo mismo, lo veo como a ti te funciona, a ti te gusta, adelante, no lo entiendo, pero chido.
Siempre fue como una apertura de, aunque yo no lo entienda, no tengo por qué juzgar el que tú lo hagas. Ella como que siempre marcó, de nuevo, ese ejercicio de distinción que me parece muy valioso, el siempre separar las cosas en lo que realmente son. O sea, una cosa es lo profesional, otra lo personal, una es lo familiar, otra lo amistoso. O sea, hay como una bola de distinciones que uno tendría que estar haciendo constantemente en su vida, que creo que mi mamá en automático hace muy claramente. O sea, esto que tú haces, yo no lo entiendo, no es para mí, pero no por eso voy a ponerte una traba. Ok. ¿No? Como que voy a marcar voy a hacer esa distinción y tú haz lo que a ti te funcione. Sí, y como que además tiene muy claro, incluso es como un tema generacional, ¿no? O sea, amigos y familia. Es que usa muchísimo la palabra que empieza con J y digo con V y termina y rima con jerga, ¿no? Sí. Le digo, bueno, entiendan que ustedes no son el público y Conchi es un poco eso. Sí. Ella te dice, no, soy tu mamá, soy tu primer cristiano, no soy tu público. Sí. O sea, y en el caso mío, a lo mejor yo sí soy un poco más, ella sí es un poco más mi público, y sí es muy contundente y muy clara en lo que dice, ¿sabes qué? Aquí no me gusta cómo estás haciendo esto, no volteas hacia la cámara, no tal cosa, estás repitiendo mucho tal, o sea, de verdad, a mí siempre me interesa mucho que ella sea la primera en ver algo. Es más, antes de lanzar mi primer video de TikTok, bueno, se lo enseñé a medio mundo y... Sí, me acuerdo de ese primer video. Digo, sí, aquí al señor le debo el primer empujón. Porque si no, siempre va a haber es que le podría agregar, ya. Claro. Yo creo que era Borges, por ahí. Sí, tiene una frase que nunca decía, va a estar lo suficientemente bueno para ti. Sí, que creo para que Borges subirlo en un decía, yo momento con dado. mis cuentos yo no termino de editarlos, los publico. Claro. Una cosa así decía, o sea, que es como llega un momento en que solamente es ya, como Ya, está, vámonos. o sea, porque si no, puedes quedarte para siempre dándole vueltas y nunca va a ser perfecto nada de lo que haces. Sí, Sí, fíjate pero- que a mí me quedó una cosa yo de chavo en la prepa me gustaba un poquito el teatro y hacíamos algunas obras, ¿no? Y un día hicimos la de Los árboles mueren de pie. Y en la obra me tocaba fumar. Y entonces iba mi mamá a ver la obra. ¿No sabes los corajes que hacía? Porque yo prendía el cigarro y no lo fumaba. Cabrón. Bueno, ahí O también sea- hay todo un asunto porque justo mi mamá fumó durante varios años y fuimos mi hermana y yo quienes la obligamos de algún modo a dejar de fumar porque, o sea, le poníamos letreros de no fumar por toda la casa. Eran peor que Greenpeace Sí, par. no, de verdad, Votaron o sea, en- veíamos un no, no cenicero sabes. con un cigarro prendido, se lo apagábamos. O sea, como que un poco mandándole el mensaje de, ya, te estás haciendo daño, no sé qué. Que ni teníamos idea, éramos como que replicando lo que escuchábamos, pero pues sabíamos que es un vicio absolutamente nocivo y la convencíamos de dejar de fumar. Y tiempo después, pues yo empecé a fumar. Claro. Y entonces era como de, upsi. O sea, me sentía yo el peor hipócrita porque Sí. decía yo, ya te hice dejar de fumar a ti y ahora yo... Sí, otra ¿no? vez. Pero yo creo que el papel que juega tu mamá es importantísimo. O sea, Sí. además, el que no te censure, ¿no? Está muy padre. Porque te digo, a mí mi mamá me censuraba la fumada y me censuraba todo. O sea, porque hacía corajes si nosotros decíamos grosería. Pero, ¿cómo se llama? Pues esa parte de no censurarte y no decirte, ay, hijito, es que no me gusta cómo hablas. Y yo que tú le cambiaba esa Sí, forma. no. O sea, Bueno, además hay una cosa, las redes sociales te ayudan a engrosar la piel y a bajar tu umbral de vergüenza sí. al piso. Y desde antes de eso, yo creo desde el teatro y desde sea, la comedia, o sea... Hablamos de que, o sea, antes de que viniera todo este argüende de TikTok y toda la explosión de redes, pues digo, saliste en el ventríloco, era una obra en la que salías completamente desnudo, y pues ahí estábamos en segunda fila porque primera sí era demasiado para mí, pero ahí estamos. ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí. y bueno, y el ritual de los tatuajes en ese También. entonces, que era, o sea, él salía desnudo y se supone que estaba completamente tatuado, y entonces estábamos el día anterior 3 horas en la regadera, yo le iba pasando los tatuajes Sí. porque se los había comprado en la Lagunilla. Me compraba en la Lagunilla unas plantillas gigantescas de estos tatuajes de agua. Ajá. Entonces, para no estar yo como poniendo uno y después secándome y cortando el otro, yo me metía en la regadera así en traje de baño y como nada más así, como lo mayor de espacio que se pudiera para irme pegando tatuajes, mi papá los iba cortando y me decía, a ver, ponte este aquí en el brazo. Entonces yo agarraba, me lo ponía con el agua un rato a que se marcara como la manchita. Ok. Para terminar con el brazo repleto, porque aparte como eran tatuajes de la Santa Muerte y de las Chivas y de... No, la Santa Muerte, las Chivas, la Virgen de Guadalupe, Sí. un pitufo, un logo de Mexicana, o sea, como que había de mil... el logo de Mexicana, de mil manga. cosas, y entonces era ponerme estampa tras estampa para quedar completamente tatuado. Ahí fue cuando viéndome al espejo yo dije, eso estaría padre que fuera de veras, por eso empecé a rayarme los brazos. Estás haciendo una obra
que te gusta. Sí, O porque sea, además era- la primera presentación de la obra fue en el CENARTE directamente, con Sí, una bola de en- críticos y demás. un entonces- Es que yo, Sí. yo no sé si hubiera invitado a mi mamá, fíjate. No, yo justo esa primera función, la primera vez que le hice, el único que fue mi papá. O sea, Ok, como que ok. mi mamá dijo, yo no estoy lista para esto. Primero lo mandó como de conejillo de indias a ver así de Sí, tú. sí, o a sea, ver qué- ¿vas mamá? No, ahí me platicas. Sí. Oye, sí, sí, sí. me platicaba tu papá, porque además tu papá es uno de tus fans más importantes, ¿eh? Creo que es el... Si hubiera una presidencia de fans, él sería el presidente. Y me platica cosas, y en una de esas me platicó que tus compañeros en el teatro te pusieron un apodo, el de la butaca de oro. Sí. A ver, No, a mí cuéntanos. Se lo pusieron Ah, a a ti, mi perdón. papá. ¿Por qué te lo pusieron? Justo fue, hubo un par de... En la carrera de teatro pues hicimos una bola de obras independientes que era aplicar una convocatoria, a ver si conseguíamos un espacio o de repente era directamente negociar con un teatro. Entonces, salvo por par de ocasiones en las que estuvimos en un teatro ya como de más nombre, solíamos estar en teatros muy chiquitos, teatros que algunos a la fecha ya ni existen todavía porque cerraron de que les iba así terrible. Pues pandemia Y pandemia y demás, pero eran obras independientes que hacíamos hoy con unos colegas y mi papá de pronto, teníamos a lo mejor una temporada de 8 funciones, iba a ver las 8. O sea, y eran temporadas cortitas, pero te digo 8, 10, 12 funciones y mi papá de repente iba a ver cada semana, o sea, eran de repente los domingos, ¿sabes? Así, en lugar de ir a misa como en algún momento lo hubieran hecho, iba al teatro Ok. a ver la obra. Entonces era el espectador que siempre estaba, aprendía casi la obra, se daba cuenta cuando, ya vi que le cambiaron esto a tal escena. O sea, como que veía los ajustes que le íbamos haciendo de función a función. Ahí estaba. Sí, no, y la verdad es que ya después el contraste con el Metropolitan y con Sí. el auditorio y dices, después de estar en una butaca, es más, era la butaca de oro y las otras butacas eran los empleados del teatro, porque, veces sí. o sea, a Tuvimos veces era... funciones donde a lo mejor iban mis papás y algún amigo de no sé quién y ya, medio llenábamos ahí con gente del teatro, qué tal, pero eran funciones donde a lo mejor había la misma cantidad de gente en el público que en el escenario. Qué grueso Y ahí, haces. pues, y mientras yo estudiaba teatro y era como... O sea, yo estudiaba teatro, yo daba mis clases particulares de matemáticas, que era de lo que yo vivía, entre comillas, pero pues el teatro no estaba yo percibiendo ningún ingreso real y sin embargo mi papá ahí estaba. Te iba estaba y- costando incluso. Me estaba costando incluso hacer teatro Sí. y ahí iba a ver las obras y estaba ahí, bravo, y qué Pues padre. ese o sea, es parte del trayecto que hay que recorrer para que el éxito llegue de la noche a la mañana. Sí. Hay una frase, Básicamente, ¿no? Es justo que le acaba de mencionar tu papá, que es el éxito de la noche a la mañana toma varios años. sí, Y yo estoy seguro que en tu caso no es la excepción. justo. Platícanos un poquito de esos años que tardó en llegar el éxito de la noche a la mañana en tu caso. Fue, yo por ahí en la TED Talk que armé que hice en Ecuador, que por allá anda en YouTube todavía, había una parte en la que justo hablaba de cómo me di cuenta que las herramientas que yo llevaba varios años cultivando justamente me sirvieron para hacer el contenido que yo hago. O sea, como que descompuse un poquito a ver, ¿por qué a mis videos les estaba yendo chido cuando empecé a hacerlos? Porque eran cortitos, había una buena comunicación, digamos, del mensaje. O sea, en poco tiempo yo te comunicaba el de qué trata la película y por qué vale la pena. Ok. 2, 3 chistes le metí al video, o sea, lograba como manejarlos con algo de humor. El hecho de que me dejaran ver la tele mientras yo hacía la tarea y que entendieran que mi afición por la televisión era real, o sea, rayaba en la adicción, sí, pero era una afición real por la televisión y como que me dejaban cultivar eso y hasta la alentaban. O sea, íbamos al cine. Sí, era una adicción compartida. Era una adicción compartida porque de Entonces, pronto era, en lugar de solamente dejarme ver la tele, de repente es un, ¿ya viste esta otra cosa? Y pues me ponía de repente series que yo no conocía. Tiempo después, cuando digo que quiero estudiar teatro, hay también ese apoyo. Y entonces yo estudio la carrera empiezo a hacer teatro en la prepa, estudio la carrera de teatro y durante todo ese rato había como este constante apoyo de que cuando yo presentaba una obra, por muy pitera que fuera la obra, por muy de bajo presupuesto, por muy es solo un ejercicio de la escuela y ya, iba mi papá a ver la obra, iba como a apoyar. Entonces, y aplicaba para los dos, o sea, igual conmigo, recital, También, concierto, lo que fuera, ahí estábamos. y entonces, como de nuevo, o sea, mientras yo estoy apenas como desarrollando esta noción de histrionismo y de comunicar y de buena dicción y de estas como habilidades de pararte en un escenario a hacer cosas, ahí estaban alentándolas. Entonces, uno nunca es bueno en el escenario solamente por subirse y ya. Es una disciplina que se tiene que ejercitar. O sea, como cualquier músculo, tienes que acostumbrarte a pararte frente a un público. El hecho de que yo tuviera como ese apoyo, pues ayuda a que yo no me sintiera desalentado y no me quisiera bajar después de la primera que me subí. Claro. ¿No? O sea, como que me daban ganas de decir, voy a intentarlo, una más y una más y una más. Y luego de eso, cuando pues, entro a trabajar a la escuela, obviamente, pues ella ya era un empleado, ya empezaba yo a percibir un sueldo, ya
como que ahora sí que empezaba una vida profesional riesgosa, porque pues yo queriendo ser artista, corría el riesgo de quedarme como encasillado, ¿no? Como maestro. Y sin embargo, ahí estaban ellos de nuevo. Empiezo a hacer stand-up, iban a los shows, cuando yo les decía, porque hubo un rato donde cuando yo empecé a hacer stand-up que les dije, no estoy listo para que vayan a ver. Durante todo ese rato, yo estaba haciéndome de una bola de habilidades que no me estaban realmente dando un ingreso a mí. O sea, yo no estaba ganando del teatro, yo no estaba ganando de la comedia, ganaba muy poco de ser maestro. Durante la carrera de teatro, obviamente, me costaba a mí hacer teatro y todo el tiempo hubo como este apoyo constante de, ¿quieres ver la tele? Ve la tele. ¿Quieres hacer teatro? Haz teatro. ¿Quieres esto? Haz esto. Eso me ayudó a que eventualmente, después de la pandemia, después del encierro, cuando empiezo yo a hacer videos, resulta que junto a las habilidades que me dieron todos esos años, de histrionismo, de plantarme en un escenario, de hablar frente a una cámara, de hablar rápido, con buena dicción, mi afición por el cine, mezclo todo eso en un contenido que resulta que se vuelve viral. Y entonces ahí empieza de repente a caer un trabajo de veras y fue, sí hay un éxito de la noche a la mañana cuando viralizo de pronto, pero que ves consecuencia de todos estos años de entrenamiento donde me hice de estas herramientas. Y esas herramientas las pude ejercitar en buena medida porque hubo un apoyo de por medio que es algún día, o sea, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana ahorita. No va a ganar de actuar en este momento, pero eventualmente, a ver a dónde llega. Además hay algo bien chistoso. Ese recorrido, desde luego existe, pero lo hacíamos con la total incertidumbre de para qué iba a funcionar. O sea, sabíamos que iba a funcionar algún día para algo. Y quién sabe. Pero pero pues de hecho, estás hablando de que estás teniendo un éxito en algo que en ese entonces ni siquiera existía. Uh-huh. Sí, justo de esto te iba a hablar. O sea, el camino que te hubiera tocado seguir, si no existieran las redes sociales, pues seguramente no sé en qué punto te encontrabas en ese momento, pero probablemente te hubiera tomado todavía mucho tiempo más llegar a donde estás ahorita gracias a las redes sociales, ¿no? Porque digamos que la gran diferencia con las redes es que antes, si yo hubiera querido como alcanzar lo que estoy haciendo ahorita, televisora, y me dan 3 minutos y tengo 3 minutos para que me vaya increíble. Y en esos 3 minutos de rutina, si logro hacer un buen show, a lo mejor ya me gané público y de repente ese video resulta que gusta mucho y la gente habla de él. Sí. O sea, en ese contexto, digamos que eso hubiera sido como el camino, uno de los caminos para llegar a esto. La ventaja de las redes es que pues yo tengo mi propio canal. Yo subo el contenido que yo quiera. Ahora sí que dependía más bien de que no era un ser humano el que me escogió, fue un algoritmo. Sí. No, Oye, eso fue diferente. cuéntanos un poquito de qué trataba el primer video que hiciste. El primer video que hice en TikTok, por ahí andaba circulando el video que está por atrás en algún momento, me parecerá, pero el primer video era una tontería, solo era esta cosa de primer día usando TikTok y como que cortaba el video antes, o sea, como antes de terminar la frase lo cortaba y volví a empezar y solamente me frustraba y primer día usando TikTok, ahora sí ya la agarré, primer día usando TikTok, me llevan la vez, primer día usando y solo como que me iba frustrando y terminaba gritando y ya. Ese fue el primer video que subí y no le fue nada mal, de hecho, en views, como que fue primerito. Se ve que TikTok el primero te lo regala así de semiviral. Sí, así como es como cuando vas a Las Vegas, tu primera apuesta te paga doble para que, ay, mira qué bien. Sí. Y ya cuando ya empeñaste y cuando ya empeñaste hasta los calzones ya gracias, ¿no? Y como que eran videos medio de humor y tal, y luego el primero donde ya hubo viralidad como más seria que tenía que ver con películas, fue con una película de superhéroes, la de la Liga de la Justicia, donde hay como 30 escenas de por medio para que las amazonas le comuniquen algo a la Mujer Maravilla. Okay. Y yo como que narro todo el recorrido de y ellas hacen un ritual y disparan una flecha que prende en fuego esta madre, que ella la agarra, que lo usa como llave, y yo nada más decía, ¿qué de todo esto no se pudo haber resuelto por WhatsApp? Claro. Esa era toda la observación, es una tontería. Acabo de rascarle los huevos a un fandom, a esto me gustó, entonces claro. Empecé a subir videos. O sea, oye, Javi, perdona, Agustín, ¿qué es tener a dos grandes talentos en casa? Pues híjole. Pues yo digo ¿sabes qué pasa? Es un acontecimiento fuerte. Ahora sí que es como, o sea, te puede llegar a cambiar la vida casi igual que una tragedia. Sí. Digo, o sea, digamos, te la cambian en ese mismo nivel de intensidad, pero para bien, ¿no? Okay. Sí, que a mí sobre eso me interesa así como escuchar tu perspectiva, porque yo sé cómo siento yo este madrazo que de repente salir a la calle y que la gente te topa y te pare por fotos y demás. Eso, tú y mi mamá cómo lo ven. Entonces, eso... Sí, que volvemos un poco a lo mismo. Yo de repente lo vivo un poquito de rebote, o sea... La semana pasada en una expo, una señora que iba pasando en un pasillo, se paró, me vio, me saludó y me pidió una foto. O sea, que dices, te sigo y sigo tu contenido y me gusta mucho, no sé qué. Dices, ay, pues qué padre. O sea, te vas volviendo visible, obviamente, pues tu intimidad se va un poco al carajo. Digo, ese es un poco el tema. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo, digo, por un lado,
me siento feliz porque yo toda la vida, mi familia nunca fue, o más bien fue impensable poder ser artistas y subirme al escenario. A mí me encanta el pinche escenario. Y pues me estoy dando una proyectada con los dos que no te puedes imaginar. O sea, cada que los veo, me veo. Okay. También por eso no me pierdo una sola hora, por eso tampoco me pierdo un solo ritual. Claro. O sea, es parte de, me alimenta mucho. Y pues en cuanto al tema de la fama, pues que todo está tan comunicado que de repente se enteran de refilón en tal lugar, de tal cosa que dijiste, incluso que dijiste a lo mejor mucho antes de todo tu argüende, de tu pasado. O sea, si dijiste algo hace 20 años, tú hoy piensas eso mismo. Claro, no hay más. Claro, o sea, ante los ojos de la gente no hay... Eso me di cuenta de una cosa muy chistosa ahora que subí mi especial, que justo... parte de ser una figura pública implica que hay como una constante evaluación de tu persona. Así es, todo el tiempo. O sea, no de tu trabajo, de tu persona. Sí, claro, claro. Calificación y evaluación, porque como que la gente, claro, cuando eres una figura pública, solamente existes para la gente cuando haces algo público. Claro. O sea, yo, digamos, este año, pues existí cuando fui a los Óscares, y luego existí cuando hice la película de no sé qué madre, luego existí cuando di mi show en el Metropolitan, luego existí cuando me la arman de pedo por hablar de Barbie, luego existí cuando, o sea, cuando existe, digamos, un ruido alrededor tuyo, estás como activo en la vida pública, es en ese momento cuando existes para las personas. Entonces, como que ellos trazan una línea de, claro, este güey es el que da estos shows y hace esto y hace esto y hace esto, como que te condensan todo en un solo... como en un solo individuo, no sé cómo decirlo. Y una cookie. Sí, ajá, y hay como una constante, como que piensan que todo tiene que ver con todo. Me di cuenta con un comentario muy particular que fue, subo mi especial de comedia, lo subo a mi canal de YouTube, meses antes pues hice doblaje en un par de películas, y entonces, que fue doblaje que aparte habrá gente a la que le gustó, gente a la que no, como con cualquier cosa, o sea, a final de cuentas no complaces nunca a todo el mundo, pero de repente alguien pone por ahí un comentario en el especial, gran especial de comedia, qué divertido Javier, no soy fan de su doblaje, pero qué divertido como comediante. Y que yo pienso, ¿a qué venía el caso la parte del doblaje en esto del especial? O sea, es como decirle a alguien así como de, uy, qué ricos te quedaron los chilaquiles. Digo, si una vez perdiste en un torneo de Pictionary, pero los chilaquiles, ¿qué coño? O sea, ¿qué coño tiene que ver una cosa con la otra? Sí, totalmente. De las otras cosas que hiciste y mencionarlas y evaluarlas, entonces yo digo... Claro. Bueno, qué carajo. Ahora, volviendo al tema, a la pregunta, digo, llega un momento en que pues, obviamente nuestra vida pues no es convencional. Te la voy a plantear de otra forma, porque para que... Sí. En un matrimonio, pues siempre está tu cuarto con tu esposa. Uh-huh. Y ahí es donde se platican y todo se planifica y se hace y se discute, ¿no? Principalmente, ¿no? Como padres, ¿de qué manera crees tú que entre tú y tu señora encontraron la forma de encaminarlos? Pues mira, yo sí creo que creo que hubo un chingo de suerte. La verdad, hubo muchísima suerte. O sea, no lo platicaban, no dijeron, oye, ¿ya viste esta niña cómo hacia allá va? Y oye, Pues mira, sí, o sea, hubo mensajes. De hecho, hubo un mensaje de Aarón Vitrán. Uh-huh. Hace un día el papá de una amiga de Begoña, mi hija, en una comida, nos dice... bueno, porque nos pregunta, oye, pues, ¿qué van a estudiar? Porque andaban en prepa y demás, ¿no? Y, pues, Conchi dijo, no, pues, a mí me gustaría que Bego estudiara algo, una carrera, como algo, como le llamaban antes, con salida, ¿no? O sea, sí. Que te pudieras, un título, ¿no? Sí. El famoso título en el marco que lo sacas para tus papás, no para ti, sí. ¿no? Un título y ya después que haga lo que quiera. Digo, quieras que no, sí traíamos un poquito eso. Y este cuate, que es concertista de violín, es parte de un cuarteto que se llama Cuarteto Latinoamericano, que es famosísimo, ganador de Grammys y la fregada, nos dice, debería ser al revés. Más me remató y que de rebote me llevó a pensar en los dos. Me dijo, es un mal consejo, pero yo sé a quién se lo doy. O sea, dando a entender, o sea, yo veo a Begoña si tiene con qué, y veo a Javier y si tiene con qué. O sea, creo que la parte más difícil es hacer a un lado ese orgullo de papá de decir mi papá, o sea, no, es que mi hijo se chingó porque es mi hijo, no. Escuchas a Bego cantando y dices, ¿será que sí canta bien o solo soy su papá? Ya cuando escuchas la opinión de un tercero dices, no, sí canta cabrón. Sí, pero... o sea, de que, no sé, el festival, volviendo por ejemplo, los festivales, sí. O sea, de hecho por ahí aparece... Hay una foto ahí de... Sí. O sea, cada vez que volteo está Panchito, cada vez que volteo... Estábamos ahorita pasamos a Panchito, sí. Estábamos cuando estaban en el kinder, era todo un tema porque
O sea, bueno, había festivales, el Kinder, el de Santa María, hacía festivales cada 5 minutos y y en todo momento a este me lo ponían en el papel principal y demás. A Bego casi no le tocó. Pero a Bego, por ejemplo, en el Ciudad de México, ya le tocó un festival de flamenco y las ves salir y ves a la pulga ahí parada enfrente, ves la pose, se ve diferente. O sea, el tema era reconocerlo. Sí, tanto a Bego como a mí nos gustaba mucho el escenario desde siempre. O sea, ha de haber sido también como un tema justo el ver, a ver, ¿será que estoy viendo con ojos de familiar o con ojos de crítico de veras? Y ahorita para rematar el bloque, de hecho nada más te voy a decir, creo que la diferencia y el momento en que nos cayó el 20 como papás fue en el momento en que escuchamos la opinión de todos los demás. Tengo que hacer un pequeño corte y regresamos para seguir con esta gran conversación y entrar un poquito ya al final. ¿Les Va parece? que va. Venga. Sale. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Como les digo, siempre ojalá tuviéramos cámaras para ver todo lo que platicamos en los cortes y hacer una serie de lo que se dice detrás de cámara. Detrás de cámara. Un comentario adicional, mi querido Agustín. Sí, lo que pasa es que, bueno, como me habían hecho la pregunta, creo que no la procesé como debía. Ajá. O sea, en realidad lo que me estabas preguntando es cómo estamos, Concha y yo, procesando el tema de que los dos son artistas y que están en la farándula, y sobre todo el tema de Javier en el sentido de que pues lo paran en la calle y de todo Sí, todo lo que está sucediendo en todo general. lo que está sucediendo, ¿no? Pues ya, digo, llega un momento en que de hecho es tanto que ya hasta algunas cosas hasta te las brincas, ¿no? O sea, a mí de repente, pues el domingo nos llegó lo de la revista que saliste en la de Líderes y pues, oye, ¿ya viste? O sea, nos lo compartió Adriana, la amiga de mamá, Sí. o sea, ¿qué dices? Sí. O Sí, sea, que son de esas que es un... Ay, sí es cierto, salí en la portada. o de repente llega un momento que tu capacidad de asombro, pues sí se expande porque pues llega un momento, está muy cañón. Va a cenar a la casa y, por cierto, la semana que entra me voy a Nueva York a entrevistar a La Roca y por cierto, dentro de 2 semanas voy a presentarme en el Metropolitan y, o sea, bueno, todavía ni estabas apenas empezando y ya llenaste el Pepsi Center. Sí, el O sea, auditorio Pepsi el Center. el auditorio Pepsi Sí, porque al Center. Pepsi acaba en... No, el auditorio sí. Pepsi Center, sí, que bueno. Pero pues son tus Sí, sí, 300, tus 400 Sí, personas. sí. Bueno, el asunto es que sí es un cambio de vida muy, muy duro. Te vuelves sí un poco público. Sí está padre. Digo, la verdad, yo lo disfruto. Concha a lo mejor no tanto. Pero está padre cuando te reconocen en la calle, cuando te dicen, y obviamente por el apellido, que pues no es precisamente Común. Pérez o García. Sí. Pues sí se requiere como una cierta madurez, pero al mismo tiempo se siente padre porque sentimos que estamos cosechando. Creo que ese es un poco lo Y lo eso que bonito. acabas de decir me lleva a otra pregunta. Si tuvieran que volver a empezar todo esto que han vivido, ¿qué cambiarían de todo esto que ha sucedido en su historia? Híjole, qué buena pregunta. Sí, mira, obviamente, o sea, no en afán de decir que ha sido perfecto, pero yo genuinamente no le movería nada, porque me gusta, digamos, a dónde está llegando ahorita, ¿no? Ok. Porque ni siquiera digo a dónde llegué, porque esto es un constante seguirse moviendo, ¿no? Sí, no, digamos, claro. me gusta la ruta de este momento, ¿no? Es como cuando... O sea, si Es vas disfrutar el camino, Un viaje de sí. 8 horas en carretera, de repente hay un bloquecito que dices como, ay, esta parte de la costa estuvo padre, ¿no? O sea, como que siento que ahorita estoy ahí, así Claro. manejando al lado de la costa, que digo, este paisaje me alegra. Este paisaje me gusta. Entonces, por eso jamás lo pongo en términos de ya llegué o tal. Pero yo sí no le cambiaría nada porque recuerdo que en algún momento cuando empecé a hacer comedia, ahora sí que la industria del stand-up como tal en México es relativamente joven. Y cuando yo empecé ya llevaba unos años donde ya había figuras que ya habían despuntado, que ya habían hecho cosas en Comedy Central y que ya habían salido en la tele, que ya empezaban a vivir activamente de eso y se empezaban a volver como una suerte de rockstars de la comedia. Y pues yo estaba ahora sí que a pocos grados de distancia de estas personas y pensaba... Confiaba yo, digamos, en mis chistes, confiaba en mi talento como comediante y pensaba, si hubiera empezado hace unos años, o sea, si desde la primera vez que vi un comediante mexicano en la tele, yo hubiera investigado por dónde, quién, en qué bar me podía subir para hacer tal y hubiera empezado a hacer comedia, quizá ahorita que estoy empezando ya estaría yo en un lugar más importante. Claro. Entonces yo llegué a pensar eso en algún momento, pero ahorita ya viéndolo en retrospectiva digo, qué bueno que empecé cuando empecé porque también me tocó ser parte de la generación que hce su contenido para redes y que ya bajita la mano son una nueva forma de tele.
Entonces, como que me gusta el donde estoy ahorita. No, ahorita no tengo ya como ese arrepentimiento que sí tuve en su momento de si hubiera empezado antes, ahorita a lo mejor no sería maestro y ya estaría trabajando de Claro. X cosa. Y no, ahorita disfruto haber sido maestro, disfruto haber pasado por esa parte, porque me gusta en donde estoy ahorita, porque lo puedo apreciar más, creo yo. Oye, fíjate que de todo lo que haces, seguramente hay algo que te gusta más una cosa que la otra. O sea, obviamente te has hecho conocido gracias a tus reseñas de cine, Sí. y series en redes sociales, pero tú también haces stand-up y haces teatro y haces un bolón de cosas. De todo eso que haces, ¿qué es lo que más te gusta? Creo que lo que más o sea, lo que puedo decirte que es más satisfactorio en ese momento tiene que ver con el escenario y con el público en vivo. Okay. No sabré decirte si teatro o stand-up porque son cosas muy distintas. O sea, como que hacer una obra de comedia, por ejemplo, es una cosa que gozo mucho porque como tengo igual que en un show de stand-up, marcados los momentos donde sé que va a haber risa, pero no deja de haber un juego con los otros actores y el hecho de que vas como... Es un trabajo más en equipo, ¿no? Pues porque al final estás como pasando la pelota al otro y de repente dejas que él brille, luego él te hace brillar a ti. Me gusta como esa dinámica, pero no sabré si entre teatro o stand-up, pero el stand-up, digamos, de lo que he hecho más en el último año, creo que lo que más me llena es la risa del público en vivo. O sea, disfruto mucho hacer contenido y las películas y no Sí, me pero deja de eso encantar es- ver la tele, pero Pero el escenario. hay una cosa del escenario que sí es, Sí. es un monstruo aparte. O sea, Wow. vives años en 10 minutos. O Sí. sea, Ahorita que decías eso de qué le cambiarías, yo también creo que coincido contigo, no le cambiaría nada porque, era tu momento. sí, O sea, era tu momento. Si hubieras empezado antes, a lo mejor hubieras empezado con otro material diferente, que a lo mejor no hubiera sido tan chistoso porque cuando empiezas de un material, o sea, tu material lo tomas a partir de que eres estudiante de filosofía y letras en la UNAM, Sí. de que eres maestro, o sea, toda esa situación tan culera, por llamarlo en algún O peculiar, momento. claro. Peculiar. Digo, culera en lenguaje de comedia. Sí, Es pero sí, culero. como de repente, sí, sí, O sí. sea, digamos, tiene áreas de oportunidad, Sí, ¿no? sí, sí, bueno. Oye, le dediqué 10 bueno, minutos, le y- dediqué 10 minutos a cómo no hay papel en los baños. Exactamente, Sí, por sí, eso, o sea, eso te da material. Sí. O sea, la tragedia te da material. Sí. Y digo, en el caso del amor, pues, mi esposa y yo, de hecho, nos hemos platicado y coincidimos en un montón de lugares muchas veces antes. O sea, tenemos amigos en común, tenemos familia en común. Ella estuvo en la misma boda que estuve yo y, o sea, y nos conocimos cuando nos tuvimos que conocer. Porque estoy seguro de que si me hubiera conocido 5 años antes, no me hubiera pelado porque yo era un imbécil. Entonces, Oye, Agustín, ¿y tú como papá hubieras hecho algo diferente? no lo sé porque, pues mira, la verdad es que fue ir respondiendo, o sea, fue más reactiva nuestra, no nada más la mía, la de los dos. Es la de cualquier. La de papá, cualquiera, ¿no? o sea, ningún hijo viene con instructivo. Sí. Entonces, o sea, la verdad es que va uno aprendiendo sobre la marcha, vas viendo, yo creo que a lo mejor, lo único que me hubiera gustado hacer, pero pues no lo hicimos por dinero, fue viajar más. Claro. Viajar más en familia de chicos. Sí. Ok. O sea, porque Y que al cuando, final sí porque las- cuando empezamos a viajar, ir con mi familia a Orlando, fue cuando tú tenías, creo 22, que 23 22, años, 23 una años. La cara de este güey entrando a la nave de Star Wars, o sea, No digas cosas. O ya sea, el güey, o sea, ya votaba, fumaba, manejaba y cogía y yo casi lloro cuando estoy bien, sí, y casi llora cuando O ve sea, a Darth Vader en botarga, ¿no? sí, O sea, no. entonces, tiene su encanto también. Sí. Claro. Oye, ya estamos llegando a la recta final del programa y pues, no quería dejar de preguntarte esto, y te lo pregunto porque yo en esta mesa he escuchado a Gaby Mesa hablar un poquito de ese tema. Ajá. ¿Qué opinas de la huelga de actores y de Y ese tema escritores? Está muy interesante ese tema porque, querramos que no, Hollywood sí es como una especie de punto y aparte en movimientos culturales. O sea, por ponerte un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Me Too, todo lo que tiene que ver como con el tumbar de repente figuras nocivas en diferentes industrias que abusaban de su poder y demás, eso empezó en Hollywood. O sea, los primeros grandes, digamos, que cayeron cuando dijeron, basta, se acabó, hay que arreglar este sistema, fue con Hollywood. O sea, Harvey Weinstein fue el primero que tumbaron y eso como que le puso el ejemplo al mundo para que ese mismo mecanismo que se sigue encontrando y que sigue buscando sus formas, llegara a todo el mundo. Ok. Entonces ahorita, los actores, digamos, muy curiosamente, o sea, siendo una profesión que podrías considerar
no indispensable, que no es como un trabajo necesario, entre comillas, para que una sociedad opere, son los primeros que están poniendo como el basta. A mí un robot no me va a reemplazar. Okay. Porque ya estamos acercándonos a ese momento de la historia donde sí hay una bola de computadoras y programas que ya pueden empezar a reemplazar los trabajos de la gente. Sí. Entonces, me parece que está interesante que dentro de las 1000 implicaciones que tiene el rollo de que si los Óscares se van a dar o no, los Emmys ya se pospusieron y como que ya empieza a poner un mal ejemplo de regresar a trabajar, pero tiene empleados que, en fin, el punto es, el rollo, digamos, de la inteligencia artificial, que es la parte más importante de la discusión, me gusta ver cómo los actores de repente están poniendo oigan, y si mejor enfocamos esta tecnología a empezar a reemplazar nuestras tareas mundanas, que qué hueva seguirlas haciendo como sociedad, Sí. y nos dejan a los seres humanos hacer cosas creativas, o sea, Claro. como por qué lo primero que va a reemplazar una inteligencia artificial es un guionista. Sí, no. No Sí. puede reemplazar a mi coche, ¿sabes? O sea, como que Sí. no puede de repente... Sí, total. Sí, no puede reemplazar a alguien que nada más voltea hamburguesas, o sea... Ajá, o sea, como que no puede reemplazar de repente al propio presidente de la empresa, que como que solamente autoriza proyectos y, o sea, me parece muy interesante que la parte de la inteligencia artificial, me encantó este meme donde decía, la que creíamos que iba a liderar la revolución contra las máquinas, y sale a Sarah Connor, la que realmente le está liderando y sale la niñera. Porque pues es de Nani, Fran Drescher es la presidenta del sindicato de actores, y pues ella es la primera que está ahí diciendo inteligencia artificial. No, esto da para una discusión así de horas, pero me parece un caso de estudio muy fascinante el rollo de la huelga, el que lleve tanto rato y el cómo le va a pegar al streaming, y que el streaming también va a tener como que evolucionar otra vez y seguramente se va a parecer más a lo que solía ser la tele, pero con sutiles diferencias. Estamos como en un punto de inflexión en eso y a mí me parece... Si estuviera en tus manos resolverlo, ¿cómo lo resuelves? Yo O le sea, pagaría a los actores y a los guionistas para Y que ya. Perdona. Ay. Yo les pagaría porque al final, o sea, el dinero que están perdiendo ahorita los estudios posponiendo proyectos es dinero más que suficiente para pagarle a los actores lo que están exigiendo. O sea, Estaba tampoco justo- están pidiendo, sí. tampoco están pidiendo que así de dame el 100% de tu sueldo. No, están pidiendo un dinero que los estudios ahorita tienen. Claro. Lo que no quieren es ceder. Es Porque ceder. como son estudios muy diferentes, no se ponen de acuerdo entre ellos y si de repente Netflix paga, Paramount va a decir, ¿qué pasó, carnal? De Ya, hecho, por de Dios. hecho, de hecho, te voy a decir, ahorita vi hace poco, hasta creo que te lo mandé, un video de un escritor de Nueva York, de Sí. Michael Yamin. Ajá. Este cuate dijo así, dato curioso, Warner lleva perdido 9 veces lo que tendría que haberles pagado a los actores. claro. Sí. O sea, Sí. si hace 3 meses dicen, ok, ahí está, ya. Se hubiera acabado el problema y tan amigos. Sí, entonces yo resolveré Entonces, desde ahí. es un tema de Obviamente- orgullo, es un tema de Sí, pintar sí, la sí. raya y está Total. cañón. En Bueno, fin. pues estamos llegando ya al final del podcast. Yo la verdad es que a mí me encantaría que esto durara muchísimo tiempo más, pero además nos da el pretexto perfecto para invitarte Una segunda parte. para hacer una segunda parte, No se para diga decirte más. que esta es tu casa, ¿no? Muchas gracias. Te agradecemos mucho que hayas aceptado venir. Yo sé que tienes muchas actividades y que, bueno, pues ahora sí que hayas sido el gran cerrador de la primera yo feliz temporada de nuestro podcast. Yo sí que digo, qué orgullo aparte de ser el último, o sea, que consideren así invitado importante para cerrar. Y pues sí tenía muchas ganas de venir a platicar en este formato, porque pues siempre en casa platicamos de cosas y el otro día fui a este programa, el otro día bla, pero no nos había tocado interactuar. Sí, que eso está así chistoso. que Es la- está cagado también Sí. este formato. De hecho, en casa los domingos, que pues, es familiar en ese sentido, es una familia normal, lo único, pues en lugar de platicar cómo te fue en la escuela y cómo te fue en la chamba, es cómo te fue en el cine y cómo te fue en el teatro. Sí. Qué buena onda. Oye, mi querido Agustín, algo que no hayamos dicho o no hayamos preguntado, algo que te gustaría ya para finalizar. Pues no, yo creo que mejor nos quedamos con ganas de más, ¿no? Sí, Ok. sí, porque hubo 1000 cosas de que vi acá que se quedaron pendientes, que ya las hablaremos Sí. en el Está otro. bueno. Le cambié el nombre porque en algún momento alguien me estaba pirateando mi contenido, hizo un canal con mi nombre. Ok. Ya lo logramos tumbar, pero pues por ahí todavía sigo siendo ese güey que dice entre paréntesis oficial en su canal de YouTube. Está bien. Pero nada, ahí lo encuentran, y sobre todo lo que más recomiendo en este momento que vean, más allá de mis videos de series y demás, es mi especial de stand-up. Si andan por ahí con ganas de un ratito de risa, literal se llama, y nada, ahí está mi canal de YouTube. para Y que su vean. canal de TikTok, que la verdad es que sí es un referente, ¿eh? O sea, yo ahorita estoy viendo, por ejemplo, la serie del jurado chistosísima. La que de es- Jury Duty. No Maldita- manches. No, esa Qué serie. A mí esa bárbaro. sí llegó. Esta semana fue lo que más. Se llevó un par de semanas pensando en esa serie. Sí. Llegó Está- como la cosa más. véanla, vertiginosa. está muy interesante. No olviden mi especial. Vayan a ver esa serie. O sea, sí, vayan a ver Jury Duty en Prime Video. En porque Prime esa serie Video, está muy buena. Es que es una cosa. O sea, es The Office, The Truman Show. ¿Qué? Una No, cosa sí. muy chistosa, pero muy Muy divertida, muy o sea, los va a sorprender, Sí, realmente. sí. Mi querido Agustín, ¿a ti cómo te sigue la gente? A mí me encuentran como Ibarreche Agus en TikTok,
yo hablo sobre marketing casero, y en Instagram como Agus Ibarreche, porque no lo pude poner igual, y en Facebook como Agustín Ibarreche. Ok, a mí me encuentran en Instagram como rich.uribe.r y en Facebook como Ricardo Uribe, y en nuestros canales de YouTube, Vida y Obra, y en Vinados, donde hablamos de vino, gastronomía y destilados. Así es que, pues les agradecemos mucho que nos hayan visto. Si les gustó este capítulo, compártanlo, por favor, denle like, suscríbanse por sobre piedad. todo al canal, pero más que nada activen las campanitas para que les avisen cada vez que subimos un canal. Sí, porque aparte YouTube, eso sí es cierto, cada vez, o sea, un poco por la competencia con TikTok, está priorizando mucho los shorts a su algoritmo. Muy bien, pues muchas gracias Javi, muchas gracias muchas Agustín. gracias. Nos vemos la próxima. Bye bye. Primer día usando... Ahora sí ya la agarré. Primer día usando TikTok. Puta madre. Primer día usando... Me lleva la verga. Primer día usando... Coño. Primer día... Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,